es en la importancia de la comprensión para la enseñanza de la lengua extranjera o de la lengua segunda, y también de la lengua materna, pero bueno, hoy vamos a hablar de la lengua segunda o extranjera. Yo voy a trabajar focalizándome en la visión de la gramática para la comprensión, del mismo modo que lo hizo Rosa en la presentación, viendo, bueno, de dónde vienen las dificultades, pero no tanto pensando en la lengua de origen, la lengua 1 de los estudiantes o las estudiantes, sino pensando en las estrategias que como docentes tenemos para elicitar apropiadamente y verificar si la comprensión se está dando. Entonces, estamos simplemente para que nos pongamos de acuerdo en los presupuestos, estamos hablando de la enseñanza de una lengua segunda o extranjera, del desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua 2, que parte de una lengua, de un hablante o de una hablante de lengua 1 que ya tiene una competencia oral y en escritura en alguna lengua. Y dentro de ese desarrollo de la competencia comunicativa como objetivo general de la enseñanza de la lengua, tenemos que enseñamos gramática pura y exclusivamente para desarrollar la competencia gramatical. Es decir, no es todo, sino solo una parte, la competencia gramatical. ¿Y a qué nos referimos con competencia gramatical? Bueno, nos referimos precisamente a esa capacidad que se desarrolla en la mente de los hablantes, que pasan de tener una gramática inicial en una lengua y que luego adquieren otra gramática que se suma de alguna manera a la que ya tenían. Esta relación entre las dos gramáticas está en estudio permanente, pero como sea, es un desarrollo que no se da en el vacío, sino que se da sobre una lengua preexistente, sobre una gramática preexistente. Entonces, la competencia gramatical en cualquier lengua sirve para darle forma lingüística al significado y extraer significado de la forma lingüística, pero no cualquier significado y no todos los significados, solamente una parte del significado, lo que llamamos el significado referencial. Lo que recién Rosa trataba de mostrar, es decir, bueno, no entiende quién golpeó a quién invitó a quién, qué le dijo qué, o a quién le gusta a quién. Es decir, esa es la parte que la enseñanza gramatical focaliza, el significado referencial. El resto de los significados también hay que enseñarlos, por supuesto, pero no con estrategias gramaticales. Entonces, desarrollar la competencia gramatical es enseñarles a nuestros estudiantes a vincular formas lingüísticas con significados referenciales. Y les doy un breve ejemplo. Fíjense estos dos textos que son casi iguales. Ana y Pedro están discutiendo, estoy harta de qué, o Ana y Alicia están discutiendo, estoy harta de qué. La interpretación de estos dos textos es diferente, porque en el primero hay una sola interpretación posible de ese sujeto tácito, estoy harta, que es Ana. La única emisora posible de esa frase es Ana, porque el femenino nos distingue cuál de los dos hablantes es el que está interactuando en primer lugar. Ahora, en el segundo caso, Ana y Alicia están discutiendo, estoy harta, cualquiera de las dos puede ser la hablante y cualquiera de las dos la oyente. Entonces, el segundo texto nos permite dos interpretaciones, que Ana está harta o que Alicia está harta, frente al primero, que es un texto completamente sin ambigüedades, en el que solo podemos interpretar Ana está harta. Entonces, en términos de verdadero o falso, las respuestas que vamos a poder dar a un texto o a otro son distintos. Esto
nos, nos empieza a permitir entrar en este acercamiento a la gramática para la comprensión, pensando siempre desde el lugar del docente y no desde el lugar del estudiante. Es decir, estamos en esta charla, lo que yo quiero mostrarles es las estrategias que como docentes tenemos para verificar que la gramática no esté impidiendo la comprensión y que la gramática esté funcionando apropiadamente como se espera en la lengua meta. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos siempre nosotros, antes de enfrentar cualquier trabajo con textos, sobre todo en los niveles intermedios y avanzados, es cuáles son las interpretaciones posibles. Nunca asumir que hay una única interpretación posible, porque en la mayoría de los textos hay más de una interpretación posible, y no solo en los textos, en cada frase, como les mostré con el estoy harta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro nosotros y nosotras como docentes si hay una única interpretación posible o si la expresión es ambigua. Y también tenemos que tener muy claro qué habrá querido decir la persona que emite ese texto y qué entiendo yo como receptora respecto de ese texto. Y hay alguna posibilidad de desfasaje, hay alguna posibilidad de que haya querido decir una cosa y yo haya entendido otra. Entonces, ¿cómo desentrañamos esto? Bueno, las preguntas claves son tan básicas que casi da vergüenza decirlas, pero tenemos que volver una y otra y otra y otra vez. ¿Qué, quién, dónde y cuándo? ¿Sí? Lo fundamental es identificar siempre, siempre, siempre a los participantes del texto. No podemos trabajar si no estamos seguros y seguras de que nuestros estudiantes entendieron claramente todos los participantes que se mencionan en el texto. ¿Y de qué manera se mencionan esos participantes? ¿Cuántas de esas frases repiten al mismo participante con distintas expresiones? Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Y no nos podemos olvidar de tener siempre en cuenta a la persona emisora, porque, como vimos en el ejemplo de estoy harta, el cambio de emisor puede cambiar el significado del texto. También tenemos que saber cuáles son los eventos del texto, es decir, qué pasa, y fundamentalmente cuándo y dónde suceden los eventos, y esto es crítico cuando trabajamos con textos de los diarios, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta el momento de emisión como categoría gramatical, sin necesidad de hablar de momento de emisión como categoría teórica, sino simplemente decirles a nuestros estudiantes el hoy del texto, pero tenemos que poder identificar cuál es el hoy del texto. Entonces, para empezar a ver cómo afecta el momento de emisión un texto, vemos, por ejemplo, el trabajo con los días de la semana. Bueno, sí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hacemos todos los ejercicios que se les ocurran de léxico, pero una de las estrategias que tenemos que nos van a ser muy útiles desde el principio es este trabajo de si hoy es lunes, entonces mañana es, si ayer fue martes, entonces antes de ayer fue, porque si el texto habla de hoy, pero el hoy del texto es un viernes, mañana en el texto significa sábado. Entonces, eso que como hablantes lo manejamos automáticamente, en la lengua que estamos aprendiendo nos resulta sumamente confuso. Entonces, la pregunta del millón que nosotros como docentes, nos tenemos que hacer cuando seleccionamos un texto y para focalizar los contenidos en los que vamos a poner énfasis, es
preguntarnos si cambia el significado referencial del texto, si cambia la persona emisora o si cambia el momento de emisión. Y les muestro brevemente 2 ejemplos y vamos a los textos. ¿Cambia el significado referencial si cambia el momento de emisión? A veces sí, a veces no. Si yo digo, ayer tuve clase presencial, claramente va a cambiar si lo digo hoy que si lo digo mañana. ¿Sí? Si lo digo hoy, ayer tuve clase presencial, se refiere al martes. Si lo digo mañana, ayer se refiere a hoy. En cambio, si digo, hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer, esa frase significa siempre lo mismo, no importa cuánto la diga. Tuve clase presencial el 18 de octubre de 2021, significa siempre lo mismo. Entonces, eso que estudiamos eternamente como los tiempos absolutos y los tiempos relativos, es crucial en el momento de trabajar con diferentes tipos de texto. Entonces, ¿cómo identificamos este significado referencial? Tenemos que identificar los participantes y lograr identificar si son participantes precisos, vagos o relativos, porque también los participantes pueden ser relativos, no siempre son absolutos, es decir, no siempre es Andrea Menegotto, puede ser la amiga de Claudia, y entonces la amiga de Claudia, ustedes pueden decir, bueno, ¿Rosa o es Andrea? ¿Sí? ¿Es una expresión relativa o es una expresión absoluta? ¿Sí? También en los participantes. Lo mismo con los lugares y lo mismo con los tiempos. Y acá el punto importante para identificar los eventos, para identificar la secuencia de eventos, tenemos que poder nosotros como docentes convertir ese texto en oraciones simples en presente de indicativo y verificar si el estudiante o la estudiante entendió apropiadamente eso o entendió otra cosa. Y esas oraciones simples van a tener esta estructura. Un participante hace algo en tal lugar y en tal momento, a un participante le pasa algo en tal lugar y en tal momento, o algo pasa, algo sucede. 2 textos que muestran los 2 extremos. Un texto en el que el significado referencial está plenamente determinado por el momento de emisión, y otro en el que el significado referencial es totalmente independiente del momento de emisión. ¿Sí? A ver si se ve. ¿Estoy compartiendo la imagen de la nación o sigo compartiendo mi PowerPoint? Es un PowerPoint, pero hay un texto de la Nación, 08 del 8 del 17. Ah, ok, no, estoy haciendo mal, entonces, bueno, no importa. Lo sigo porque me va a llevar más tiempo. Estaba tratando de mostrarles en internet la página de la Nación, pero bueno, no importa. Esto está copiado, pero si ustedes van a este vínculo, pueden ver el texto, es literal, textual, como salió en el diario ese día, el 8 de agosto del 2017, y me permito leerlo en voz alta para que entiendan a qué me refiero. Un grupo de docentes de la escuela a la que concurría Anaí Benítez, la adolescente que fue hallada asesinada y semienterrada el viernes pasado en una reserva del partido de Lomas de Zamora, difundieron hoy un comunicado en el que denunciaron el accionar de la justicia y la policía durante la búsqueda de la joven. ¿Por qué no la buscaron cuando estaba viva? Titularon el escrito que enviaron hoy a madres y padres de los alumnos de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruy en San Banfield, 4 días después del hallazgo del cadáver de Anaí, quien ya llevaba 6 días desaparecida. Es complicado interpretar qué pasó primero, qué pasó después, cuándo pasó cada cosa, y vamos a ver cómo lo podemos descifrar. Frente a este otro ejemplo, también del diario, también de la Nación, el millonario español que llenó Mar del Plata de camellos y dilapidó su fortuna.
enero del 1913, la Argentina del primer centenario se muestra como una potencia pujante con élites dirigentes que disfrutan las mieles de un régimen que está a punto de expirar. Transcurría el epílogo de la Belle Époque europea y Mar del Plata todavía era una fiesta solo reservada para una clase pudiente que había elegido un nuevo destino de vacaciones más allá de las quintas de San Isidro. Encandilados por el brillo de una sociedad endogámica que hacía gala de sus excentricidades, comerciantes de todo el mundo arribaban al antiguo Cabo Corrientes buscando reconocimiento y fortuna. Así fue como llegó al partido de General Pueyrredón el inmigrante español Francisco Medina. Tenía 37 años y había dejado en Las Palmas de Gran Canaria a 2 hijas menores al cuidado de sus hermanos y a una mujer en el cementerio. Y este texto que continúa está firmado por Facundo Di Génova y publicado en La Nación el 24 de diciembre del 2018. Entonces, primera tarea nuestra que tenemos que tener nosotros muy clara para poder elicitar en nuestros alumnos y verificar la comprensión. ¿Quiénes son los participantes del texto? ¿Sí? Les digo a ustedes, a los profesores y a las profesoras, son los grupos nominales, los pronombres tácitos, los sujetos y los objetos tácitos, los complementos tácitos, y todos aquellos constituyentes que tengan algún rol semántico animado, es decir, agente, paciente, tema o experimentante. Entonces, ¿de quién habla el texto? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quién es la persona emisora? ¿Sí? Y de cuántas maneras se los menciona en el texto, es una pregunta fundamental. Entonces, vuelvo al texto original y les pregunto, ¿cuántos participantes hay? ¿Sí? No sé si... Yo no puedo ver las respuestas en el chat del YouTube, pero por ahí, Claudia, me podés ir diciendo cuántos participantes encontramos acá, o quiénes son esos participantes. ¿Sí? Es lo que queremos lograr en nuestros alumnos, ¿sí? O sea, es difícil interactuar sin tener interacción, claramente, ¿no? Pero bueno, les preguntaríamos a nuestros estudiantes quiénes son nuestros participantes, los participantes de este texto. Y acá tenemos que encontrar que hay un grupo de docentes de la escuela, están ahí, está la justicia y la policía, están las madres y los padres, y está también la persona que escribió el artículo o el diario, si quieren, ya que es una nota no firmada, como institución. En ese texto nosotros podemos buscar de cuántas maneras diferentes se nombra a Anaí, y qué le pasó, o qué hizo, o qué hace en cada uno de los momentos a Anaí. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo o qué le pasó? ¿Sí? Entonces, el rastreo de las cadenas cohesivas, de todos los sintagmas nominales que se refieren a lo mismo, es uno de los pasos fundamentales en cualquier trabajo de gramática para la comprensión. Identificar todas las secuencias que se refieren a lo mismo. En este caso, fíjense que tenemos Anaí Benítez, la adolescente que fue hallada, asesinada y semienterrada el viernes, la joven, la buscaron, ¿sí? Anaí y el quién, ¿sí? Y los sujetos tácitos que están perdidos por ahí. ¿Cómo recuperamos todo eso? Bueno, lo recuperamos elicitando todos los eventos que se mencionan en el texto con oraciones simples en presente que incluyan a alguno de esos participantes. Es decir, esta lista de gente que nos hicimos acá van a tener que ser los sujetos y los objetos directos, indirectos o complementos régimen o predicativos, lo que sea necesario, de nuestras frases en presente indicativo. Y repito,
son nuestras frases y nosotros como docentes tenemos que buscar la manera de elicitarlo en el discurso de nuestros estudiantes para ver si lo entendieron apropiadamente. Y al formular los eventos en presente indicativo, vamos a encontrar que si lo hacemos en oraciones simples, con un único verbo, podemos pasar revista a todas los tipos de cláusulas que hay en el español. Alguien hace algo, alguien le hace algo a alguien, o alguien actúa, es decir, una intransitiva, una transitiva, una bitransitiva, o su correspondiente pasiva, o las más extrañas por ejemplo, para los estudiantes de Brasil o para muchos estudiantes de otras lenguas maternas, algo pasa o a alguien le pasa algo, y no yo sufro algo, ¿sí? Porque el experimentante lo construimos con mucha más frecuencia como a mí me pasa algo y no como yo sufro algo, ¿sí? Estas son las construcciones más habituales del español. Entonces, fíjense que podemos ir buscando la manera de que los estudiantes puedan ir diciéndonos que un grupo de docentes de la escuela difunde un comunicado, que un grupo de docentes denuncia el accionar de la policía, que un grupo de docentes titula el escrito, o que un grupo de docentes envía el escrito. Esto es todo lo que hizo un grupo de docentes si nosotros vamos a leer el texto, ¿sí? Esto es todo lo que se dice de Anaí, que Anaí asiste a la escuela, que Anaí es asesinada o que alguien la asesina, cualquiera de las dos formas es válida, que Anaí es encontrada o que alguien la encuentra, que Anaí es buscada o que la buscan, que Anaí está viva, que Anaí está muerta, que su cadáver es encontrado, que alguien encuentra su cadáver y que lleva 6 días desaparecida. En cambio, la justicia y la policía tienen solo 2 eventos vinculados. La policía busca a la joven, o la justicia y la policía, porque van siempre juntos, y los docentes denuncian el accionar de la policía y la justicia, ¿sí? Y las madres y los padres solo reciben un comunicado. Entonces, fíjense cómo podemos ir separando los eventos, todos los eventos de este texto, pero todavía nos falta la relación con el momento de emisión. Cuando nosotros identificamos el momento de emisión, el hoy del texto, vemos que al pedirle que a cada uno de estos eventos les pongan el marcador temporal correspondiente, es decir, que digan cuándo, exactamente o aproximadamente, vamos reconstruyendo la secuencia del relato y vemos si hay comprensión de estas frases. Esperen que vuelvo al texto para que lo vean. Fíjense que la adolescente fue hallada el viernes pasado, ¿sí? Pero difundieron hoy un comunicado reclamando por qué no la buscaron cuando estaba viva, ¿sí? Y la encontraron, y fíjense lo complejo del texto, ¿no? Encontraron a la chica 6 días después de que desapareció, y esta nota la elevaron 4 días después de que encontraron el cadáver. Es decir, tenemos un lapso de 10 días en total, y los hechos que se van mencionando acá están encadenados de manera no muy cronológica y no muy simple para un alumno de lengua extranjera. Entonces, en este tipo de trabajo, al pedirle que verifiquemos, bueno, pero cuando creemos que no entendieron bien, por supuesto, no vamos a hacer esto con todo el texto, pero nosotros sí, como para poder entender dónde está el problema de nuestro estudiante. Entonces,
si lleva 6 días desaparecida, ¿sí? Probablemente el trabajo que hagamos no sea nada parecido a eso, sino que sea, bueno, construyamos una línea de tiempo con este texto, ¿cuándo pasó cada cosa? ¿Sí? Entonces, tenemos que poder reconstruir que el grupo de docentes difunde, que encuentran el cadáver de Anaí, que lleva 6 días desaparecida, que desapareció acá. Al construir esta línea de texto, esta línea de tiempo, ustedes se pueden dar cuenta si sus estudiantes entendieron bien el texto, y si no lo entendieron, pueden identificar claramente ese lleva 6 días desaparecida, qué relaciona con qué, ¿sí? Lleva 6 días desde que encuentran el cadáver y no desde que difunden el comunicado, ¿sí? Y acá sí pueden trabajar, bueno, hace 4 días que encontraron el cadáver, hace 10 días que desapareció, y ahí van mostrando cómo se cambia la expresión gramatical según se cambie el momento de emisión, es decir, el hoy del texto. Porque si el hoy del texto es el 4 de agosto, hace 6 días que desapareció. Pero si el hoy del texto es el martes, hace 10 días que desapareció. ¿Sí? Entonces, ese tipo de trabajo que es complejo, pero es la única forma para, cuando encontramos esos puntos, como decía Rosa antes, el tema de los pronombres es clarísimo, ¿sí? Entonces, el tema de los pronombres, cuando identificamos los pronombres, identificar la referencia de los pronombres, es un trabajo preliminar permanente que hay que hacer en todos y cada uno de los textos. No podemos nunca dar por supuesto que lo entendieron. Hay que verificar la comprensión, y ese es el primer paso, absoluto, siempre. No dar por sentado que lo comprendieron, verificar. Y verificarlo, bueno, estas son algunas estrategias posibles para verificarlo. Este otro texto, en cambio, tiene la característica de que no importa cuándo lo digan, la línea de tiempo va a ser siempre la misma. Este texto pudo haber estado publicado en 2018, en 2020 o en 2014, y el significado es exactamente el mismo, ¿sí? Porque no hay ninguna expresión temporal relativa al momento de emisión. Sí hay relativas a los momentos de referencia, ¿sí? Entonces podemos identificar los tiempos relativos, ¿sí? ¿Qué pasó primero? ¿Cuándo se murió la mujer? ¿Antes de que Paco Medina venga a Mar del Plata o después? ¿O se murió cuando Paco estaba en Mar del Plata? ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿En qué momento pasaron las cosas? Entonces, para construir todas esas líneas de tiempo, podemos hacer otra vez lo mismo. No lo voy a hacer para no irnos de tiempo, pero fíjense que otra vez las personas, los personajes y los grupos que solo los obtenemos preguntando quiénes, a quiénes, de quiénes, con quiénes o para quiénes, tenemos solo 3 participantes en este texto: el millonario español, una clase pudiente y una sociedad endogámica. Y los lugares, la Argentina, Mar del Plata, un nuevo destino de vacaciones, las quintas de San Isidro, el antiguo Cabo Corrientes, el partido de General Pueyrredón y las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos que hacer en este caso el esfuerzo de relacionar los lugares como sinónimos o como correferenciales, ¿sí? Porque Mar del Plata, el antiguo Cabo Corrientes y el partido de General Pueyrredón son referencias absolutas para el mismo lugar, no para lugares distintos, ¿sí? Mientras que las Palmas de la Gran Canaria y San Isidro son lugares completamente distintos. ¿Sí? Pero ¿cómo lo sabe el alumno? Bueno,
tenemos que felicitarnos, y ahí sí le damos información extra con los recursos que tengamos, obviamente, buscamos en Google Maps y les hacemos el paseo por las Palmas de la Gran Canaria, por Mar del Plata y por las Quintas de San Isidro. Pero tenemos que garantizar que chequeamos que nuestros estudiantes pudieron hacer la cadena de correferencia de todos los sintagmas, tanto de personas y participantes como de lugares y de momentos. Y acá, en este texto, claramente el trabajo es mucho más complejo en términos de, no de relación con el momento de emisión, sino de relación de un evento con otro. Es decir, la Belle Époque ya había terminado, el primer centenario ya había terminado, el régimen ya había terminado. Bueno, todas esas expresiones nos van a ir permitiendo construir esa línea de tiempo y trabajar con los estudiantes en la paráfrasis para verificar nuevamente la comprensión. Entonces, para ir cerrando, cuando trabajamos en gramática pensando en la comprensión, tenemos que recordar siempre, chequear que nuestros estudiantes hayan identificado apropiadamente la persona o entidad emisora y ver hasta qué punto identificar esa persona o entidad emisora afecta o no la comprensión del texto. En el texto de Paco Medina no lo afecta para nada. En el texto de Anaí tampoco, pero en el texto de Estoy harta sí. Entonces, si la entidad emisora afecta el significado, tenemos que tomarlo en cuenta. Eso, por ejemplo, lo van a ver en todos los textos que tengan estilo directo y estilo indirecto. Le dijo, mencionó, comentó. En todos esos casos, identificar a la persona que relata la historia suele ser fundamental. Identificar el momento de emisión, el hoy del texto, que les va a permitir darle interpretación referencial a todas las marcas relativas, todas las marcas temporales relativas. Ayer, el día de después, antes de ayer, pasado mañana, recién, el viernes pasado, hace 3 días. Todo eso está vinculado a la relación con el momento de emisión. Y por supuesto, bueno, ustedes tienen que tener claro si eso afecta o no la interpretación del texto. Si lo afecta o no, bueno, ustedes trabajarán como mejor les parezca en el trabajo con los estudiantes, pero siempre verificando entonces que interpretan adecuadamente quiénes son los participantes del texto, cuáles son los lugares y cuáles son los momentos, los mojones temporales que les permiten organizar el texto, sobre todo con los relatos. Obviamente, cuando entramos en textos argumentativos, donde además está la referencia no concreta, sino hipotetizada, esto se complica mucho más. Pero si esto no está aprendido, resulta mucho más complejo. Entonces, actividades como esta, si hoy es miércoles, pasado mañana es, bueno, son trabajitos que van entrenándonos a pensar en forma relativa. Y la identificación de qué pasa, trabajando siempre en presente indicativo. ¿Y por qué insisto con el presente indicativo? Porque el presente indicativo me permite combinarlo con cualquier expresión temporal. Si ustedes ya lo ponen en pasado, ya hay montones de restricciones a la aparición de expresiones temporales. Entonces, pueden combinar el Paco Medina llega a la Argentina en 1913
Paco Medina deja a sus hijas en Canarias, pero si quieren decirlo en pasado, empezamos con dejó, dejaba, y ese es el paso posterior, ¿sí? ¿Dónde estaban las hijas cuando Paco llegó a la Argentina? ¿Sí? El trabajo con los eventos siempre entonces permite, a ver si vuelvo atrás a la secuencia de... No. Bueno, perdón. Acá. Las cláusulas. Porque finalmente todo lo que digan, todo lo que lean en su desgranamiento minucioso va a tener alguna de estas estructuras. O va a ser una nominalización de estas estructuras, ¿sí? El hallazgo del cadáver, ¿sí? La llegada de Paco Medina, ¿sí? Es un evento, Paco Medina llega a la Argentina, hallan el cadáver de la joven, ¿sí? Todo eso tenemos que verificar que lo entendieron, ¿sí? Entonces, trabajar estrategias para la comprensión es complicado, es más fácil cuando tenemos ejemplos como este, donde estamos trabajando un único elemento. ¿Sí? Esto también es un ejemplo de gramática para la comprensión. Esta noche va a ser mucho frío, ¿te doy otro manto u otra manta para la cama? ¿Sí? Bueno, estos zapatos tienen el suelo roto, o estos zapatos tienen la suela rota. Acá estoy trabajando la comprensión, estoy trabajando, fíjense que es un tema muy puntual, la comprensión del género, ¿sí? No relacionado a la referencia sexual, pero también en la oposición femenino-masculino, ¿sí? Donde de las dos opciones una no es posible, ¿sí? Tengo un dolor terrible en la rodilla o tengo un dolor terrible en el rodillo. La palabra rodilla y la palabra rodillo existen, pero en un caso solo una puede ser. Entonces la comprensión está focalizada acá específicamente en el género. Pero hacer este tipo de actividades es muy complejo y lleva mucho tiempo. En cambio, trabajar con el texto, con cualquier texto que ustedes elijan, e ir elicitando todo ese tipo de análisis en participantes, lugares, momentos y eventos que sucedieron, es decir, quién, dónde, cuándo y qué pasó, qué les pasó a todas esas personas, en qué momento y dónde, ¿sí? Verificado con preguntas en presente, es una manera bastante eficiente de verificar la comprensión.